Buenas tardes a todos. Celebrando hoy esta solemnidad de la Inmaculada Concepción, podríamos decir que la liturgia nos presenta un resumen de la espiritualidad cristiana, de la vocación del cristiano, incluso podríamos llegar a decir de la obra de la redención humana, desentrañando un poquito el misterio que encierra este dogma de fe de la Inmaculada. Quiero empezar con dos anécdotas, un poco para abrirnos el apetito y saciar nuestra espiritualidad con la riqueza que nos brinda precisamente esta solemnidad. La primera anécdota le corresponde a San Juan Damasceno, no sé si bien o mal conocido por ustedes. Vive en el siglo VIII, durante el imperio de Constantinopla, y fue uno de los reconocidos artistas, pintor de iconos, pero con la desgracia de que correspondió su vida con la del emperador Leonis Aurico, que fue un gran iconoclasta. No sé si les suena esta expresión, iconoclastia. Es precisamente la destrucción de las imágenes en los templos, ¿no? Entonces, aquel emperador empezó a quitar todas las iconografías que representaban a la Virgen María y se enfrentó, obviamente, con San Juan Damasceno, hasta el punto de que que no hizo caso del mandato del emperador y siguió pintando iconos de la Virgen María, allá en el este, pues no tuvo mejor idea el emperador que cortarle la mano derecha para que dejara de pintar. Pero la leyenda y la tradición cristiana cuentan que él, invocando a la Virgen María, le dijo: si me devuelves la mano, dedicaré toda mi vida a honrarte precisamente con mi pintura. Y milagrosamente, pues, le restituyó su mano. Desde entonces, porque él puso un exvoto de su mano derecha en la imagen de la Virgen María, que se encuentra precisamente en el monte Athos, actual Grecia, antiguamente Macedonia, y a partir de ahí se empezó a venerar la imagen conocida como la Virgen de las Tres Manos, que después ha sido reproducida en muchos templos de la cristiandad, concretamente en Europa. No he llegado a ver ninguna en América. ¿Cuál es el significado? Más allá de la historia, creo que el significado es importante porque representa una Virgen que carga con sus manos al Hijo de Dios, a su propio Hijo, a Jesús, pero al mismo tiempo siempre le queda una mano disponible, que es la que emplea para seguir trabajando, ¿no? Y obrando, ¿no? esa obra de salvación, porque es la corredentora con Cristo, ¿no? En el milagro de la vida de la humanidad. Creo que es importante que lo tengamos en cuenta, porque el cristianismo no es solamente un acto de oración, de devoción, de posesión de Dios en nuestra vida, sino de acción. Y nunca puede faltar esa mano de acción caritativa, ¿no? Si nos queremos considerar auténticos y verdaderos cristianos. Y la segunda anécdota que les quería comentar, abriendo su apetito, San Anselmo. San Anselmo tiene una frase, 3 palabras concretamente, que podrían sintetizar, yo creo que de la manera más perfecta, más sintética al mismo tiempo, lo que hoy celebramos de la Inmaculada Concepción. Potuit, dequit, ergo fecit. O sea, para los conocedores del latín, pudo, convenía, luego lo hizo, refiriéndose a Dios. Dios podía hacer a su Madre Inmaculada, es decir, operar la obra de la redención anticipadamente en ella, preservándola del pecado, del cual después seríamos todos redimidos en la cruz. Lo hizo de manera anticipada, podía hacerlo porque era Dios. Convenía que lo hiciera porque iba a ser la madre de su propio Hijo. Luego, como podía y convenía, lo hizo. Esto después, a través de la sabiduría popular en el tiempo, ha venido expresándose así: si quiso y no pudo, no era Dios. Si pudo y no quiso, no era Hijo.
luego como pudo y quiso, lo hizo. Sí, bien. Más allá de estas anécdotas, hoy celebramos la fiesta, yo diría, del comienzo absoluto, el comienzo absoluto de la obra redentora. Es decir, lo celebramos en el tiempo de Adviento, que es el tiempo de la esperanza. Es una fiesta, por tanto, que nos llena de esperanza a toda la humanidad, no solamente a los cristianos. Decía el Papa Pablo VI en la Marianis Cultus, esta encíclica que dedica a la Virgen María, al culto de la Virgen María, les cito directamente: no es solo el recuerdo de una mujer, María de Nazaret, que fue concebida sin pecado, que iba a ser la madre del Mesías, sino que es el feliz comienzo de la Iglesia. Fíjense qué definición, ¿no? El feliz comienzo de la Iglesia. Es verdad que teológicamente definimos el inicio en sí de la Iglesia Pentecostés, es decir, la Pascua. Es decir, con la resurrección de Cristo, con la llegada de Pentecostés, es donde se da ese impulso definitivo y el inicio de la Iglesia naciente. Pero ya anticipadamente podemos ver ese comienzo definitivo en María, porque ella recibe todas las gracias que después vamos a recibir nosotros a posteriori de manera anticipada, como hemos dicho. La obra de la redención operada ya en ella. Hoy, por tanto, hay que decir que es la fiesta, como nos recordará después el prefacio de la Eucaristía, dice el comienzo e imagen de la Iglesia. El comienzo y la imagen de la Iglesia. Todos nos tenemos que sentir identificados en esta figura de la Virgen María, porque ella es la primera cristiana, la primera redimida y la primera glorificada. ¿Sí? Prototipo, por tanto, de todo creyente, de todos los que nos sentimos cristianos, seguidores de Cristo. Hay 4 grandes solemnidades en el calendario litúrgico universal de la Virgen María que corresponden al dogma. 1 de enero, la maternidad de María; 25 de marzo, la Anunciación o la Encarnación; el 15 de agosto, la Asunción; y el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. Si a eso le sumamos el calendario local, tenemos que poner el 12 de diciembre, ¿no?, nuestra guadalupana. Pero si se dan cuenta, las 2 primeras, maternidad y anunciación, son 2 fiestas de fondo cristológico, mientras que las 2 segundas, la ascensión y la inmaculada, son netamente eclesiológicas. Luego hacen relación a la Iglesia y a cada uno, por tanto, de nosotros. Guadalupe no vendría a ser sino la actualización, podríamos decir, la inculturación del Evangelio operado por María, que nos dice precisamente que María continúa su misión en la Iglesia permanente y no terminó con la asunción al cielo. Es la fiesta que nos permite, por tanto, intuir cuál es el plan de salvación que tiene Dios para todos nosotros, para toda su Iglesia, y que ya se cumple precisamente en ella, redimida de modo anticipado. Todos, sin excepción, estamos llamados a ser salvos, a ser salvados. Aquí hay que tener cuidado y hay que analizar bien la perspectiva con la que nosotros abordamos este misterio de la Inmaculada. Y nos recordaba precisamente, haciendo alusión al Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, nos advertía de este peligro. Leo textualmente. El Concilio exhorta encarecidamente a los teólogos y a los predicadores de la Divina Palabra que se atengan con cuidado de toda falta de exageración, como también de una excesiva estrechez de espíritu al considerar la singular dignidad de la Madre de Dios. Advertencia, sobre todo para nosotros que predicamos hoy en este día. Cuidado de no caer en la exageración, haciendo tan extraordinaria a la Virgen María que le quitamos hasta su humanidad y por tanto la situamos lejos de nosotros e inalcanzable, porque no es así. Es
es tan humana como nosotros. ¿Sí? Pero tampoco caer en la extravagancia de restarle, ¿no?, toda importancia que la tiene, lo que dice el concilio, excesiva estrechez. Ni minimizar, diría yo, hasta el punto de hacerla desaparecer de la espiritualidad, como hacen las iglesias evangélicas, ¿no?, ni tampoco exagerar con ella. De hecho, uno de los ejemplos que yo pongo, por el cual yo siempre me he considerado muy mariano, agradezco el poder haber sido ordenado sacerdote en un día como hoy, y siempre la Virgen ha estado presente ahí, porque la Virgen María encarna a Dios en su vientre una vez. Los sacerdotes lo encarnamos cada vez que celebramos la Eucaristía. Lo traemos vivo de nuevo a la tierra. ¿Sí? Infinidad de veces. Y ese es el milagro permanente de Dios con nosotros, la encarnación. Lo que en María, por tanto, se da de una manera privilegiada, habría que decir, para ser justos, es para nosotros un ideal de vida cristiana. En ella se dio, y en nosotros estamos llamados a que se dé. ¿Sí? Por eso tenemos que hacer ese esfuerzo de la fe. Es decir, lo que en María se da como en un don, en nosotros se nos encomienda como una tarea, pero es lo mismo, es la misma vocación, ser santos, ser perfectos, ser inmaculados, ¿sí?, de manera distinta. Y recordando nuevamente el concilio, esta vez en la Constitución que escribe sobre la liturgia, Sacramentum Concilium, leo textualmente, dice: la Iglesia venera con amor especial a la bienaventurada Madre de Dios, unida con lazo indisoluble a la obra salvífica de su Hijo. En ella, en la Virgen, la Iglesia admira y ensalza el fruto más espléndido de la redención y la contempla gozosamente como una purísima imagen de lo que ella misma, toda entera, ansía y espera ser. Es decir, lo que María fue es lo que la Iglesia tiene que ser. Es la misma llamada. ¿Sí? Entonces, María se nos presenta hoy como el ejemplar de vida cristiana, el modelo de vida cristiana al que todos tenemos que seguir e imitar. Lo privilegiado, por tanto, en María es el ideal de todo cristiano. Siguiendo adelante, la pregunta, yo diría, no es qué, sino cómo. No es el qué, sino el cómo. Y esto lo vemos extraordinariamente en ella. Es decir, todos estamos llamados a ser santos, a ser puros, es decir, inmaculados. Es la vocación universal a la santidad que el Magisterio nos ha recordado siempre. Hoy en el mundo esto es cuestionado. ¿Qué es lo que yo tengo que ser? No, pues está claro, tienes que ser santo. Otra cosa es cómo vas a llegar a ser santo. Y aquí es donde se difiere el camino de María con el camino nuestro, ¿sí?, por el don gratuito de la gracia que ella ha recibido en plenitud. Pero todos, en este sentido, somos iguales. Después, María va a cambiar no solamente la pregunta, el cómo, lo va a transformar en una afirmación, fiat, es decir, hágase, sí, hágase en mí según tu palabra. De tal manera que ya ni siquiera queda el interrogante, el qué o el cómo, sino la afirmación, hágase en mí. Y aquí una vez más creo que la Virgen difiere de nosotros, porque ¿quién ha dicho ese sí incondicional a Dios? Y lo ha dicho reiteradamente en su vida. Ese es el santo, no hay más diferencia. No consiste en los dones, en los talentos que pueden diferir de uno a otro, sino en cómo yo pongo a rendir esos talentos que Dios me ha dado para hacerlo, para ser santo. Fiat, hágase. Fíjense cómo en el mismo texto del Evangelio se ve esta transposición de términos.
María pregunta inicialmente, ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón, ¿no? Quomodo fiet, en latín. Y al final la respuesta de María es simplemente fiat, es decir, hágase. El cómo, la pregunta, pasa a la afirmación. Celebramos, por tanto, hoy, por una parte, el sí de Dios. El sí de Dios. Un sí de Dios a la raza humana en la persona de la Virgen María. Y el sí decidido de la Virgen María, que es el sí de todos nosotros como respuesta a Dios. El hágase en mí según tu palabra. Es importante, y yo lo he resumido prácticamente en este párrafo, pero el meditar profundamente el sí que Dios da a la humanidad, es decir, la confianza que Dios deposita en nosotros, el fruto de la libertad. Dios, a pesar de ser todopoderoso y omnipotente, se hace dependiente de una respuesta humana, del sí del hombre, del sí de la mujer, del sí de María y del sí propio mío. Toda la obra de la redención depende de nuestra aceptación. Fíjense la humildad de Dios, de hacer depender todo su plan de mi respuesta. Afortunadamente estaba María para responder de una vez por todas y por todos. Pero ahora está también la invocación a cada uno de nosotros para no solamente y anecdóticamente celebrarle a la Virgen María, sino celebrar con mi vida, es decir, reiterar ese permanente sí a Dios. El ejemplo de María, la primera cristiana, como decía antes. Fíjense en el Génesis, la primera lectura que escuchábamos, Dios llama al hombre. ¿Dónde estás, Adán? Es que oí tus pasos por el jardín y me escondí. Lamentable, ¿no? El pecado. Me escondí de Dios. Tuve miedo. Curiosamente, en la expresión del ángel, en el evangelio que escuchábamos, ¿no? Veíamos como dice, no temas, María. ¿Sí? No temas, María. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. ¿Sí? Qué antagonismo, ¿no? Entre la expresión del Génesis y la expresión evangélica. El miedo del hombre que cae en pecado, la ilusión de la mujer libre de pecado, de la humanidad libre de pecado. ¿Dónde estás? Y contesta Adán, oí el ruido en el jardín, me dio miedo y me escondí. El hombre no se deja encontrar a la hora de la cita con Dios. Se esconde ante el riesgo del encuentro y ante el riesgo del diálogo auténtico y verdadero. Una constante en la historia de la humanidad. Fíjense que estas palabras las he usado a propósito, encuentro y diálogo, porque son la esencia del sínodo que acaba de tener lugar hoy día en la Iglesia, sínodo de la sinodalidad. Y sinodalidad no es otra cosa que esto, diálogo, escucha, encuentro. Sin embargo, nos asustamos ante ello y solamente elevamos la crítica. Ahora finalmente existe, por tanto, una criatura que se deja encontrar y que responde a aquella primera y comprometedora pregunta del origen del Génesis. Heme aquí, he aquí la esclava del Señor. No hay miedo, hay encuentro, hay apertura, hay escucha. Dios ha encontrado a alguien que dice sí incondicionalmente, a una criatura dispuesta, y aquí quiero quizá hacer una paradoja cristiana, una criatura dispuesta a recibir incluso antes que a dar. Normalmente concebimos el cristianismo como el don, el dar, y el Evangelio nos lo recuerda permanentemente. Pero yo diría que incluso la esencia misma del ser cristiano no depende tanto de cuánto doy, sino de cuánto recibo. Porque si en lo que doy no hay presencia divina, es decir, si yo no he recibido antes de Dios para poder comunicar a los demás, ¿qué estoy dando?
¿Qué estoy dando? Materialidad, temporalidad, disfrute, placer. La esencia del ser cristiano está en saber recibir. Y esta es la lección que nos deja hoy la Virgen María. Una criatura libre de preocupaciones egoístas, vaciada de sí misma, que ha desterrado plenamente el orgullo de su vida, que repudia el amor propio y que se ha convertido, por tanto, en pura acogida, en pura apertura. No es una criatura vacía, cuidado, María no es vacía, sino que ha sabido hacer vacío en sí misma para acoger la plenitud de Dios en su vida. María es aquella que ha permitido a Dios hacer, obrar en ella libremente. Esta es la esencia de María. Esta debe ser la esencia del cristiano, dejar obrar a Dios en nosotros. Ahí está el éxito de nuestra vida. No creernos nosotros protagonistas, sino meros instrumentos en las manos de Dios para el mundo. Este es el testimonio de María. Dios, por tanto, se hace dependiente de su sí, y María, por su parte, hace espacio en su interior. Hay una frase evangélica que a mí creo que ya se la he recordado en otras ocasiones para los que son asiduos a mis Eucaristías. La famosa frase, el que pueda entender que entienda, que originalmente en latín en griego es odinamenos horein horeito, la traducción está mal hecha. ¿No? El que pueda hacer espacio en su interior, que lo haga, dice Jesús. Esto es lo que hace María, hacer espacio en su vida a Dios, estar abierta a la acogida plena del Espíritu Santo. Esto es lo que la hace diferente a nosotros, sustancialmente. Por eso ella es llena de gracia y nosotros desgraciados. ¿Sí? Porque carecemos de esa apertura plena. Pensamos más en nosotros mismos que en Dios en nosotros. No nos dejamos cristificar. Piensen ustedes por un momento que esa grandeza que hoy admiramos en la Virgen es posible en nosotros. Hoy mismo, en este instante y en esta Eucaristía, si nosotros comulgamos auténticamente a Dios, a Cristo, lo acogemos en nuestro seno, lo acogemos en nuestra vida y nos cristificamos. ¿Pero pensamos en esto realmente? O más bien lo que queremos es conformar a Cristo a nuestra vida, más que conformarnos nosotros a la suya. Este es el problema real y la gran lección que nos deja esta fiesta que estamos celebrando. Dejar, por tanto, hacer a Dios, dejarse hacer por Dios, abandonarse plenamente al poder del Espíritu, vivir el misterio de la encarnación permanente de Dios en nosotros. La historia de la salvación no es una historia acabada, es una historia continua que nosotros tenemos que hacer realidad en cada uno. ¿Cuáles son las características, por tanto, de María que vemos en esta fiesta? Disponibilidad por una parte y fe por otra. Y ambas se complementan. Ambas son complementarias. María es modelo de fe. Dice, y aquí yo creo que es impresionante este detalle que nos deja San Lucas en su Evangelio, al final del texto, dice, y el ángel se retiró. El ángel se fue, no apareció más en la vida de la Virgen María. No piensen que la vida de la Virgen fue un milagro permanente. No, fue una vida rutinaria, escondida, humilde, como las nuestras, o incluso más que las nuestras. Y el ángel se retiró. Ciertamente, no es un fin alegre el que vemos, como los famosos cuentos de Navidad que ahora vamos a escuchar, ¿no? Y todos terminaron felices y comieron perdices, como dicen los españoles. No es un final alegre. Curiosamente, cuando Hans Urban Balthasar escribe su teología, la define como teodramática, porque realmente es un drama de vida. Piensen simplemente en las pruebas que tuvo que pasar la Virgen María de ahí en adelante, simplemente por ese sí que pronunció en aquel instante.
Es en todo caso, yo diría, un fatigoso y comprometido inicio el que estamos contemplando. María queda sola, y nadie va a entender lo que ha pasado, ni el mismo San José, ¿sí? En ese instante. No habrá ninguna comunicación extraordinaria a partir de ese momento, ningún mensaje que dé garantías de esa promesa, y no desaparecen las dudas. Debe hacer María, como nosotros hacemos hoy, su camino de fe en Dios. La vida de María será, por tanto, un continuado sí en la fe. Y cada vez que diga sí, incluso antes de haber entendido a lo que responde, profundizará ella en el misterio de su propia existencia y de la realidad de Dios en ella. Pero es el sí permanente de la fe. El abandono confiado de la fe llega antes que cualquier razonamiento. Y aquí está nuestro problema. Buscamos racionalizar las cosas antes de responder a ellas, ¿no? Y a veces no tenemos que dejar entrar en juego la razón, sino nuestra afirmación. La acogida de María precede a toda investigación. Es decir, ella va conociendo el camino, andándolo en la fe, y encuentra la verdad realizándola con su vida. El sí de María debe ser para nosotros, por tanto, esa oración definitiva, nuestro sí permanente en la fe. Es la paradoja del itinerario precisamente de la fe, que la Virgen ha vivido de una manera excepcional y hasta las últimas consecuencias en su propia vida. Concluyendo, María es el signo, es el icono y es la señal de Dios en medio de nosotros. El acontecimiento salvífico definitivo para la humanidad, la puerta del paraíso pensado por Dios, la nueva Eva, como la describe la Sagrada Escritura. María es el signo de la salvación total, es el signo de lo que estamos llamados a ser cada uno de nosotros, signo de lo que todos podemos esperar, signo del amor de Dios, que es gratuito, incondicional y definitivo. Por tanto, si María es inmaculada, es que Dios ama gratuitamente al hombre. Es decir, en María todo es gracia. No es que tenga, entre comillas, sino que es gracia, ¿no? El ángel le dice llena de gracia, plena de gracia, ¿sí? Bienaventurada tú, llena de gracia. Cuando Jesús después en el Evangelio narra las bienaventuranzas, yo creo que está pensando en María, porque es la única que describe perfectamente esas bienaventuranzas. Está pensando en su madre con la que ha compartido ya 30 años, no lo olviden. Puro don, por tanto. María no mereció ser inmaculada, se le dio pura gracia. Fue creada y bordada en gracia. Dios no nos ama a nosotros, por tanto, porque seamos santos, sino para que lo seamos. También es gracia. No tenemos que ser santos para que Dios nos quiera, sino porque Dios nos quiere es que tenemos que ser santos, para que podamos llegar a serlo. Su amor es siempre gratuito. Segundo, si María es inmaculada, es que Dios ama definitivamente al hombre, y pongo el acento en definitivamente al hombre, para siempre. Es decir, el proyecto de Dios no se agota en una persona, en María, no se agota en un pueblo, el de Israel, y no se agota en unas generaciones ya pasadas. El amor de Dios es universal y es para siempre, para todos. No se quebranta ni siquiera por las infidelidades que nosotros cometemos. Es incondicional, nunca deja de amarnos. Tercero, si María es inmaculada, es que la esperanza cristiana es posible, es real. Significa la victoria de la vida sobre la muerte. Significa que el bien ha triunfado sobre el mal. Significa que la gracia vence definitivamente al pecado, de la libertad a la esclavitud.
Si Dios ha triunfado en ella, es que puede triunfar también en todos y en cada uno de nosotros. Por eso la Inmaculada no solo encaja bien en el Adviento, sino que hace posible todo Adviento, es decir, toda esperanza. Y cuarto, si María es Inmaculada, es que todos estamos llamados a serlo, inmaculados. Dice San Pablo en la carta a los Efesios 1:4, Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. No es una vocación exclusiva de la Virgen, es vocación para todos. María es lo que estamos llamados a ser todos, es decir, la primicia, el anticipo de la nueva humanidad. Y termino simplemente aquí leyéndoles un poema inspirado precisamente en esa sentencia de San Anselmo que les citaba al principio, potuit dequit ergo fecit. Dice así: ¿quién, si tal poder tuviera, no haría de su madre un altar para así poderla honrar como un buen hijo quisiera? ¿Quién, si tal poder tuviera, no haría a su madre tan pura la más excelsa criatura que en este mundo existiera? ¿Quién, si tal poder tuviera, no la haría tan hermosa que pareciese una diosa aunque solo mujer fuera? ¿Quién, si tal poder tuviera, a su madre al ser llamada, no la haría inmaculada para que mejor luciera? ¿Quién, si tal poder tuviera, no elegirá para madre del hijo del que él es padre la mejor que hacer pudiera? Pensemos de esta manera: quienes poder no tenemos, es normal y que pensemos que Dios hacerlo debiera. Quiso y no pudo, no es Dios. Pudo y no quiso, no es hijo. Si el mismo Dios son los dos, diremos que pudo y quiso. Que así sea.